Alumnos, muy buenos días. Bienvenidos al aula virtual de Domingo Sabio. Hoy hablaremos sobre los elementos de la comunicación. Recordemos qué es la comunicación. La comunicación es el intercambio de información entre dos o más personas. Para que haya una buena comunicación es necesario utilizar la misma lengua o idioma. Recordemos también las clases de comunicación. Entre ellas tenemos verbal y no verbal. Dentro de la verbal tenemos a la oral, por ejemplo, una conversación. La escrita, por ejemplo, una carta. Y dentro de la no verbal tenemos la gestual, por ejemplo, una cara triste, alegre, etc. La auditiva, que puede ser una sirena de una ambulancia. La visual, que tenemos las señales de tránsito. Muy bien. Para hablar de los elementos de la comunicación, observemos la siguiente imagen. En la siguiente imagen podemos observar un grupo de personas entre las cuales encontramos una persona adulta y a un grupo de niños. Muy bien. Tenemos a la persona adulta como emisor y tenemos al grupo de personas como los receptores. Y tenemos el mensaje. Leamos. Dice: chicos, me alegra que todos colaboren. Eso demuestra que tienen un gran corazón. Como observamos, la persona adulta es aquella que habla, aquella persona que da una información. ¿A quiénes? Al grupo de niños. Muy bien. Entonces, podemos diferir que la persona aquí es la profesora. Y aquí, este grupo de niños son los alumnos. La profesora es la que da una información al grupo de alumnos. Entonces, es decir, que la profesora vendría a ser el emisor. Entonces, ¿qué podemos decir del emisor? Es aquel que va a dar una información, es aquel que envía un mensaje. Y el receptor es el que va a recibir el mensaje. ¿Y qué sería el mensaje? Es la información que se envía al receptor o a los receptores. Estos vendrían a ser los elementos de la comunicación. Recordemos nuevamente, el emisor, la persona que envía el mensaje. Receptor o receptores, en este caso, es quien recibe el mensaje. Y el mensaje es la información que se envía. Estos serían los elementos de la comunicación. En toda comunicación debe existir 3 elementos básicos: el emisor, persona que emite, da o habla el mensaje. En el anterior ejemplo, el emisor era la profesora. Receptor,
persona que recibe, observa o escucha el mensaje. En el anterior ejemplo o imagen que hemos observado, el receptor o receptores era el grupo de alumnos. El mensaje es todo lo que se expresa, dice, escribe, dibuja, grafica, etc. y se da a conocer a otras personas. Recordemos nuevamente, mensaje es todo lo que se expresa, dice, escribe, dibuja, grafica, etc. y se da a conocer a todas las personas o al receptor. En un diálogo, dos o más personas se turnan para hablar. Por lo tanto, el que habla es emisor en turno. En el otro es el receptor. ¿Qué quiere decir esto? Que si, por ejemplo, la profesora en el anterior ejemplo era el emisor y los receptores, los alumnos. Si los alumnos responden a este mensaje, los alumnos tomarían el turno del emisor y la profesora tomaría el turno del receptor. Muy bien. Ejemplos. Observamos a Raúl y a Joseph. Joseph envía una información que es la siguiente. ¿Irás al parque a jugar? En este ejemplo vamos a reconocer los elementos de la comunicación. ¿Quién es el emisor? A ver, queridos alumnos, vamos contestando ahí. ¿Quién sería el receptor? ¿Y cuál sería el mensaje? Muy bien. Contesta. Emisor. Muy bien. Raúl. Receptor. Joseph. Muy bien. Quiere decir que Raúl es aquel que envía el mensaje y viene a ser el emisor. Muy bien. Y el receptor es aquel que va a recibir el mensaje, la información. ¿Cuál sería el mensaje? Muy bien, el mensaje es: ¿irás al parque a jugar? En esta comunicación hemos reconocido cuáles son los elementos de la comunicación. Muy bien. Ahora vayamos a otro ejemplo. Tenemos a Saori. Y a una pequeña, que no nos dan el nombre de esta pequeña. Pero entre ellas va a haber una comunicación. Veamos. Saori dice lo siguiente. Hola, Cristel. Vamos, te invito a un helado. Muy bien. Tenemos una comunicación. Reconozcamos los elementos de la comunicación dentro de este ejemplo. Reconozcamos al emisor,
al receptor y cuál es el mensaje. Muy bien. Contesta. El emisor. Recordemos que el emisor es la persona que envía el mensaje. En este ejemplo, ¿quién sería? Muy bien, Saori. Saori es la persona que envía el mensaje y por lo tanto viene a ser el emisor. Muy bien. ¿Quién sería el receptor? Muy bien, Cristel. Cristel es la persona que recibe el mensaje. Buena pregunta, no tenemos el nombre de Cristel aquí, pero recuerda que Saori se refiere a ella, donde dice hola Cristel. Entonces podemos deducir que ella es Cristel, que vendría a ser la persona que recibe el mensaje. Por lo tanto, viene a ser el receptor. ¿Y cuál sería el mensaje? Vamos, te invito un helado sería el mensaje. Muy bien, excelente. Ahora vayamos a la parte de la práctica. Me pide reconoce los elementos de la comunicación en las siguientes situaciones. La primera situación me indica, César recibe una llamada de Luis, quien le pregunta, ¿cuál es la tarea de hoy? Esta es la situación que me presenta. En esta situación de comunicación vamos a reconocer a los elementos de la comunicación. Vamos a reconocer al emisor. ¿Quién sería el emisor? Volvamos a leer. César recibe una llamada de Luis, quien le pregunta, ¿cuál es la tarea de hoy? Muy bien. El emisor es Luis. Es Luis. Ahora vamos a reconocer quién es el receptor. Muy bien. El receptor es César. Luis es la persona que envía el mensaje y César es quien recibe el mensaje. ¿Y cuál es el mensaje? ¿Cuál es esa información que se envía en esta situación? Muy bien. ¿Cuál es la tarea de hoy? Ese es el mensaje en esta situación de comunicación. Muy bien, mis queridos alumnos. Ahora vayamos al siguiente ejercicio. El locutor de una radio anuncia que la temperatura seguirá subiendo. Esta es mi siguiente situación. En esta siguiente situación reconoceremos también los elementos de la comunicación, que son el emisor, el receptor y el mensaje. Recordemos que el emisor es aquella persona o aquel que recibe aquella persona que va a enviar el mensaje. Muy bien. Y el receptor es quien va a recibir el mensaje. Muy bien. Entonces volvamos a leer el siguiente enunciado. El locutor de una radio anuncia que la temperatura seguirá subiendo. Muy bien, reconozcamos al emisor.
Bien, el emisor es el locutor que anuncia, que envía el mensaje. Ahora vamos a reconocer al receptor. Recordemos, el receptor es el que recibe el mensaje. En esta situación, ¿quién es el que recibe el mensaje? Imaginemos que nosotros estemos escuchando la radio. La persona que va a enviar la información es el locutor, que vendría a ser el emisor. Y nosotros que estamos escuchando seríamos el receptor. A todo aquel que escucha las noticias o escucha simplemente una radio, se le llama radioescuchas. Entonces, quiere decir que el receptor es aquella persona que escucha al locutor. En este caso, los radioescuchas. Entonces, el receptor sería las personas a las cuales se les llama radioescuchas. Aquella persona que está escuchando al locutor. Muy bien. Entonces hemos reconocido al emisor, que es el locutor, aquella persona que está enviando el mensaje, y el receptor, aquella persona que está recibiendo el mensaje. En este caso, si es a través de una radio, son aquellas personas que están escuchando esta emisora. Entonces serían los radioescuchas. Muy bien, ¿y cuál sería el mensaje? El mensaje es: la temperatura seguirá subiendo. Esa es la información que da a conocer el emisor al receptor, al que recibe la información, el mensaje. Muy bien, mis queridos alumnos, esos son los elementos de la comunicación. Muchas gracias por vuestra atención.